Mi mejor amigo me robó un proyecto de trabajo y ahora su esposa quiere divorciarse por mi culpa. Hace unos años, conseguí un trabajo que era mi sueño, desarrollador de software en una empresa emergente con mucho potencial. El ambiente era excelente y mis colegas se convirtieron en amigos rápidamente, especialmente Ricardo, quien con el tiempo se convirtió en mi mejor amigo. Éramos inseparables en el trabajo y fuera de él, compartiendo ideas, proyectos y, por supuesto, confidencias personales. Todo iba bien hasta que la empresa anunció un concurso interno. Quien presentara el mejor proyecto innovador recibiría un ascenso y un significativo aumento de sueldo. La competencia era feroz, pero yo tenía una idea revolucionaria que estaba seguro de que me llevaría al primer lugar. Trabajé días y noches, perfeccionando cada detalle, y como siempre, compartí mi progreso con Ricardo, confiando en su opinión y apoyo. Sin embargo, el día de la presentación llegó y todo se vino abajo. Al subir al escenario para presentar mi proyecto, vi a Ricardo allí, explicando cada detalle de mi idea como si fuera suya. Me quedé paralizado, sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Ricardo se llevó el aplauso, los elogios y, por supuesto, el premio. Me sentí traicionado y devastado. Después de la presentación, confronté a Ricardo, esperando alguna explicación o al menos, una disculpa. Pero en lugar de eso, me dijo que el trabajo es así, que es cuestión de supervivencia y que debía entenderlo. Furioso y herido, decidí no quedarme de brazos cruzados. Ricardo estaba casado con Laura, una mujer encantadora a quien conocí a través de él. Sabía que él le había sido infiel en múltiples ocasiones, algo que siempre me molestó pero que nunca había revelado. Esa misma noche, impulsado por la ira y el deseo de justicia, contacté a Laura y le conté todo. No solo sobre la traición en el trabajo, sino también sobre las infidelidades de Ricardo. Laura quedó devastada y me agradeció por mi honestidad, aunque sabía que estaba destruyendo su mundo. Pasaron los días y Ricardo empezó a notar el cambio en su esposa. Ella se volvió distante y fría, y finalmente le pidió el divorcio. Ricardo, sin saber que yo estaba detrás de todo, se quedó desconcertado y empezó a sospechar que alguien le había contado a Laura sobre sus aventuras. La situación en el trabajo también se volvió tensa, con rumores y desconfianza flotando en el aire. Un día, mientras estaba en mi escritorio, Ricardo me abordó directamente. Quería saber si yo había hablado con Laura. No podía mentirle a la cara, así que le dije la verdad. Su reacción fue explosiva, me gritó, me llamó traidor y casi llegamos a los golpes. El ambiente laboral se volvió insostenible, y no mucho tiempo después, me despidieron bajo el pretexto de crear un ambiente de trabajo hostil. Desempleado y con mala reputación, tuve que empezar de nuevo. Durante meses, busqué trabajo sin éxito, y cada vez que parecía estar a punto de conseguir algo, las referencias de mi antiguo empleo lo arruinaban. Ricardo, por su parte, se quedó con el ascenso y la subida de sueldo, pero su vida personal estaba en ruinas. Laura había iniciado el proceso de divorcio y pedía una parte sustancial de sus ingresos. Un año después de todo este caos, cuando ya casi había perdido la esperanza de recuperar mi carrera, algo inesperado ocurrió. Estaba en casa, revisando ofertas de trabajo, cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontré a Julián, el hijo de Ricardo. Apenas tenía 18 años y se veía desesperado. No entendía qué hacía allí, pero su mirada me pedía ayuda. «Necesito hablar contigo, por favor», me dijo, casi suplicando. Lo dejé pasar y nos sentamos en la sala. Julián comenzó a contarme que la situación en su casa era insoportable. Su padre estaba hundido en la depresión tras el divorcio y lo había descuidado por completo. Julián había empezado a meterse en problemas, faltando a clases y frecuentando malas compañías. «Sé que mi padre te hizo mucho daño», continuó Julián, «pero necesito tu ayuda. No sé a quién más acudir. Me encontraba en una encrucijada moral. Ricardo me había traicionado de la peor manera posible, pero su hijo no tenía la culpa de nada. Decidí escuchar a Julián y tratar de ayudarlo. Le prometí que haría lo posible por orientarlo y sacarlo de los problemas en los que se había metido. Comenzamos a trabajar juntos en su situación, y poco a poco, Julián empezó a mejorar.
Sin embargo, ayudar a Julián también significaba enfrentarme a Ricardo nuevamente, algo que no estaba seguro de poder manejar. ¿Podría superar mi rencor hacia él y hacer lo correcto? La situación se volvía más complicada con cada día que pasaba, y sabía que el desenlace sería impredecible. Las primeras semanas ayudando a Julián fueron un reto. Aunque era evidente que quería cambiar, sus malas decisiones y amistades seguían arrastrándolo. Me esforcé en ser paciente, mostrándole que podía confiar en mí, algo que no había tenido con su padre últimamente. Le conseguí tutorías y actividades extracurriculares para mantenerlo ocupado y enfocado. Poco a poco, empezó a mostrar mejoría, alejándose de las malas influencias y tomando en serio sus estudios. Sin embargo, no podía evitar sentir una tensión constante. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a Ricardo nuevamente. Y así fue. Un viernes por la noche, mientras Julián y yo revisábamos algunas de sus tareas en mi casa, el timbre sonó de manera insistente. Abrí la puerta y allí estaba Ricardo, con el rostro desencajado y los ojos inyectados de furia. «¿Qué demonios haces con mi hijo?», gritó, sin siquiera saludar. Mantuve la calma y le expliqué que Julián había venido a pedirme ayuda porque se sentía perdido y necesitaba orientación. Ricardo no quería escuchar razones. Nos acusó de conspirar en su contra y de intentar apartarlo de su hijo. La situación se puso tensa, y temí que pudiera volverse violenta. Ricardo, escúchame, le dije con firmeza. Esto no se trata de ti ni de mí. Se trata de Julián. Él necesita ayuda, y yo solo estoy tratando de hacer lo correcto. Ricardo me miró con desconfianza, pero al ver a Julián detrás de mí, con una expresión de súplica en su rostro, su furia pareció disminuir. Nos sentamos a hablar, aunque la conversación fue áspera. Ricardo no quería admitir sus errores ni aceptar que su comportamiento había afectado tanto a su hijo. Sin embargo, al final, accedió a permitir que Julián continuara recibiendo mi ayuda, con la condición de que se mantuviera informado de todo. Los meses siguientes fueron un viaje de altos y bajos. Ricardo y yo teníamos encuentros ocasionales, y aunque nuestra relación seguía siendo tensa, noté que estaba haciendo un esfuerzo genuino por mejorar su relación con Julián. Laura, por su parte, seguía con el proceso de divorcio, pero también mostraba interés en el bienestar de su hijo, apoyando las decisiones que Julián tomaba para enderezar su vida. Un día, Julián me confesó algo que me dejó sin palabras. «Quiero que hables con mi papá sobre lo que realmente pasó en el trabajo», me dijo con seriedad. «Necesitas saber toda la verdad para poder sanar y avanzar». La idea de enfrentar a Ricardo y contarle todo lo que pasó detrás de escena me llenaba de temor. Sabía que podría provocar otra explosión de ira, pero también entendía que era necesario para cerrar este ciclo y permitir que todos avanzáramos. Concerté una cita con Ricardo en un café, asegurándome de que fuera un lugar neutral y tranquilo. Cuando llegó, se mostró reacio pero dispuesto a escuchar. Con nerviosismo, comencé a contarle mi versión de los eventos, cómo me había sentido traicionado por su robo del proyecto, y cómo eso me había llevado a hablar con Laura sobre sus infidelidades. Le expliqué que no había sido fácil para mí tomar esa decisión, pero que en ese momento sentí que no tenía otra opción. Ricardo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, bajó la cabeza y suspiró profundamente. «Nunca imaginé que te había afectado tanto», dijo finalmente. «Siempre pensé que lo que hacía era simplemente competencia. Pero entiendo ahora cuánto daño te hice». Esa fue la primera vez que vi a Ricardo mostrar un signo de arrepentimiento genuino. Acordamos dejar atrás el pasado y enfocarnos en lo que realmente importaba, el bienestar de Julián y nuestras propias vidas. A medida que los días pasaron, Ricardo comenzó a trabajar en sí mismo, buscando ayuda profesional y tratando de reparar su relación con Laura y Julián. Aunque el divorcio seguía en pie, Laura y él lograron establecer una relación civilizada por el bien de su hijo. Por mi parte, empecé a recibir ofertas de trabajo nuevamente, esta vez con mejores referencias gracias a la intervención de Ricardo, quien habló con nuestros antiguos empleadores para aclarar la situación. Encontré un nuevo empleo en una empresa que valoraba mi creatividad y esfuerzo, y poco a poco, mi vida profesional comenzó a estabilizarse. Un año después de aquel fatídico evento,
La vida había dado un giro completo. Julián se graduó de la escuela secundaria con honores y decidió estudiar ingeniería, inspirado por nuestras conversaciones y sesiones de trabajo. Ricardo y yo, aunque no éramos los amigos inseparables de antes, habíamos encontrado un nivel de respeto mutuo que nos permitía interactuar sin rencor. En una de nuestras últimas conversaciones, Ricardo me dijo algo que me conmovió profundamente. Gracias por no rendirte con Julián, dijo, con una sinceridad que pocas veces había visto en él. Y gracias por darme la oportunidad de redimirme. La vida, con sus giros inesperados y lecciones duras, nos había enseñado a todos a ser mejores personas. Aunque el camino había sido complicado, al final, todos encontramos una manera de sanar y avanzar, dejando atrás el pasado y mirando hacia un futuro más prometedor. Y así, con cada cicatriz convertida en una lección, todos encontramos la paz que tanto habíamos buscado.